Biblias en Génesis. Génesis capítulo 37, del versículo 29. Amén. Génesis 37, vamos a leer del 28 mejor en adelante. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron esto: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Sí. Gracias, Señor amado, por esta palabra. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de José y de Jacob. Ayúdenos. Sabemos que ciertamente José no era el primogénito de los hijos de Jacob, pero él lo amaba como si fuera el primogénito de él, ya que la mujer, la que él tomó, ¿cierto? Raquel, era la mujer que él más amaba. Y en su momento Raquel no podía tener hijos, pero en la misericordia de Dios le concedió no solamente un hijo, sino que dos. Y en estos tiempos la primogenitura era algo muy importante. Sabemos que la bendición viene de Abraham, y de Abraham fue a Isaac, y de Isaac a Jacob. Quizás Jacob tomó sus medios para arrebatar esta bendición, y esta bendición no cayó sobre el primogénito legalmente de Jacob, sino que esta primogenitura y esta bendición cayó sobre la vida de José. El muchacho desde muy temprano empezó a tener sueños, los cuales revelaban lo que Dios iba a hacer con su vida y lo grande que iba a ser en sabiduría y en ciencia este varón, que iba a llegar a ser el segundo hombre más grande en la tierra, que iba a ser gobernador de Egipto. Recordemos que Egipto era la potencia mundial en esos tiempos, era algo tan grande que manejaba y controlaba el mundo. O sea, de momento no había ninguna nación que fuera como Egipto, que tuviera sus estructuras, sus ejércitos. Era una nación muy fuerte. Entonces algo acontece aquí muy especial en la vida de este muchacho. Hay muchos procesos el cual ha vivido, ¿cierto?, José. Y José nos muestra algo muy especial, que nos muestra también la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de este joven. Porque los mismos acontecimientos que tuvo José fueron los mismos que padeció Jesucristo también en su vida aquí en la tierra. José no era amado por sus hermanos. La Biblia dice que Jesús
tampoco era amado por los suyos, porque él dice que a los suyos vino, mas los suyos también le rechazaron. Así es. José y Jesús en eso experimentaban algo muy similar, el rechazo de los cercanos, Así es. que es algo muy fuerte el querer vivirlo. Y como leíamos aquí también en la escritura, José, al momento de que lo arrojaron en la cisterna, él fue vendido por piezas de plata a los ismaelitas, fue vendido como un esclavo. Nuestro maestro, nuestro Señor, él también fue vendido por piezas de plata. Al igualmente como José también fue vendido por piezas de plata. No siendo un esclavo legalmente, pero ambos fueron vendidos por piezas de plata, pero había algo más grande de parte de Dios detrás de la vida de estos hombres que han sufrido por causa de levantar y de exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es. Aquí lo especial, hermanos y hermanas, de que hay dos puntos de vista. Está el punto de vista de lo que va pasando con José y de lo que va pasando con el padre de él, que es Jacob. Vamos a enfocarnos ahora un poco más en la vida de Jacob. Es cierto, hermanos, que todo lo que uno hace en esta vida, ante los ojos de Dios, debemos pagarlo. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre va a sembrar, eso va a cosechar. Y si nosotros sembramos bien, vamos a cosechar bien. Pero si nosotros también cosechamos mal, vamos a cosechar también. Sembramos un mal, vamos a cosechar un mal. Al momento quiero que volvamos un poco al tiempo cuando Jacob arrebata esta bendición. El momento en que iban a dar la bendición a Esaú, que era el hermano de Jacob, la madre escucha y le dice: van a darle la bendición a tu hermano, pero ella no quería que la bendición fuera para Esaú. La mujer quería que la bendición fuera para Jacob. Y le dice: ve y anda tú a tomar esta bendición, haciéndose pasar por el hermano. Habían grandes problemas porque físicamente no eran iguales. Aunque el padre Isaac ya estuviera prácticamente ciego, aún así se daría cuenta por el olor y por tocar a su hijo que no era Esaú, sino que era Jacob, porque Esaú tenía muchos vellos, ¿cierto? Y Esaú tenía un olor muy particular, que era el olor a campo. Y Jacob era todo lo contrario, era un hombre más de casa y era lampiño. Pero aquí hay algo simbólico que sucede. Que para poder engañar al padre Isaac, Jacob tuvo que tomar un cabrito, ¿cierto?, para el cual hacer un guisado. Tuvo que tomar los vestidos de colores, que eran vestidos especiales que tenía guardado su hermano Esaú, para cuando a él le dieran la bendición de la primogenitura. Entonces fíjese en estos simbolismos. Está el cabrito con el cual él hace el guisado, y está la túnica de la primogenitura que él se la coloca para ir a presentarse ante su padre, para engañarlo, pero así tomar una bendición. Increíblemente, hermano, como se lo dije, todo lo que uno siembra en la vida lo cosecha. Con los mismos objetos que él un día engañó a su padre, sus hijos vinieron a engañarlo a él. Los hijos tomaron la túnica de José, la túnica que simbolizaba la primogenitura, ¿cierto? Y tomaron un cabrito, y con ese cabrito no hicieron un guisado, pero sí lo mataron y derramaron sangre sobre esa túnica. Y estas dos cosas las trajeron delante de los ojos de Jacob y le dijeron: tu hijo ha muerto. Jacob, un día él fue hijo, y con esos objetos engañó a su padre. Hoy sus hijos, con los mismos objetos, lo engañan a él. ¿Por qué le digo que lo engañan? Porque verdaderamente José nunca había muerto. Quizás sus hermanos en algún momento llegaron a pensar, decir: bueno, si lo vendemos como esclavo, nunca más lo vamos a volver a ver. O lo más probable es que también allá en Egipto lo maten y no vamos a saber nunca más de él. Jacob, el error más grande que tuvo aquí en este momento fue
no haberle consultado a Dios. No haberle preguntado al Señor: Dios, mi hijo verdaderamente está muerto o aún sigue vivo. Jacob no preguntó eso al Señor. Jacob creyó en el engaño que le traían y lo lloró, obviamente, por los grandes sentimientos que él tenía por su hijo. Y todos sabían que José tenía algo especial porque era el más amado por su padre. Jacob no le consultó a Dios. Y aquí yo quiero detenerme un momento porque el enemigo muchas veces sabe cómo jugar con las cosas que nosotros más amamos en la vida. Quizás Jacob veía a José y era algo imposible porque Raquel no podía tener hijos, era un sueño, era un milagro ese joven. Y verlo con tanta virtud, con tanta sabiduría, había algo especial en él. Y el enemigo toma quizás el orgullo, toma la envidia para atacar directamente a su padre. Para decirle un día a él que lo que él más amaba había muerto, cuando en verdad no era así. Al que decían que estaba muerto, que era José, Dios lo tenía guardado en Egipto para prosperarlo grandemente. Sí, señor. Pero Jacob no veía eso. Jacob veía solamente su hijo muerto. Y a veces, muchas veces así nos tiene el enemigo a nosotros. Nos trae engaños, nos trae mentiras a nuestra vida y nos hace sufrir y vivir aflicciones por cosas que realmente no son así delante de los ojos de Dios. A veces nos toca, hermanos, sufrir cosas difíciles en la vida, pero detrás de esas cosas difíciles hay grandes bendiciones. Así es. Y si nosotros preguntáramos a Dios primero antes de llorar, antes de irnos en luto, antes de afligirnos, inclusive antes de querer dar un paso atrás, preguntarle a Dios: Señor, hoy me traen esta pésima noticia, me traen una noticia tan mala como que me dicen que mi hijo ha muerto, pero muéstrame o dime cuál es el propósito detrás de esta noticia. Porque Jacob tenía algo especial con Dios, que todo lo que él consultaba a Dios, Dios se lo respondía. Le hablaba a Dios. Inclusive Jacob peleó con Dios y ganó una bendición también ahí. Entonces Jacob creyó a esta mentira. Y muchas veces nosotros creemos a las mentiras que el diablo nos pone en el camino. Él es el padre de mentira. Él sabe cómo mentir. Él sabe cómo engañar. Ya vemos cómo engañó a la mujer, estando la mujer en su plenitud de vida. Y Él sabe cómo jugarnos con nuestros sentimientos. Y Él sabe cómo jugar con nuestra vida. Porque en Él no hay verdad, hay solo mentira, hay engaño. Y muchas veces nosotros tenemos sueños delante de Dios. Cosas que Dios nos ha revelado a nuestra vida. Hay proyectos de vida, hay proyectos en el Evangelio. Y a veces son los más cercanos, como lo era con José, nuestros propios hermanos, que muchas veces, no quiero que se malinterprete, pero muchas veces no son ellos los que hablan, y a veces es Satanás o algún espíritu inmundo que habla a través de ellos para aplastarnos, para desganarnos, para decirnos: tú no vales, tú no sirves para esto, o no puedes trabajar en el Evangelio. Y a veces nosotros creemos a esas palabras y entregamos nuestros sueños y los enterramos y preferimos llorarlos y solamente recordarlos. En que algún día tuvimos un sueño, o en que algún día Dios iba a hacer algo con nuestra vida, pero no se pudo cumplir porque alguien arrebató esa palabra. Y en esto yo también me quiero detener un poco, porque es importante tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos situaciones importantes que vivió nuestro Maestro
que una fue cuando él estaba junto con sus discípulos y algo que costaba que la gente se diera cuenta de Jesús era que lo reconocieran no solamente como un gran profeta o como alguien que hace milagros, sino que tenían que llegar a reconocerle de que Él era el Cristo, o sea, de que Él era el que había sido enviado por Dios. Entonces ese era el gran dilema que se vivía en ese tiempo. ¿Será o no será el Hijo de Dios? ¿O será solamente un gran profeta como Elías? Entonces había esa gran incógnita. Aún sus discípulos tenían esa problemática, pero llega un momento en que Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, le dice, cuando Jesús pregunta de quién era él, y Pedro responde, le dice, tú eres el Cristo. Así es. Jesús dice, eso no fue revelado por algo humano, sino que fue revelado por algo divino. Pero solamente pasa un poco de tiempo y Jesús empieza a expresar y decir, debemos volver a Jerusalén y ahí yo seré apresado. Y empieza a explicar el procedimiento, el proceso que él va a pasar, que va a ser un proceso muy doloroso que inclusive lo va a llevar a la muerte en cruz. Humanamente Pedro le dice, no vayas, es mejor no ir. Jesús discierne esas palabras que no vienen directamente de Pedro, sino que vienen desde Satanás. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese hecho caso al consejo que le estaba dando Pedro en ese momento, traería consecuencias terribles. Porque todos sabemos que si hoy nosotros somos redimidos, santificados, justificados, Señor. es por el dolor grande que pasó nuestro Maestro en la cruz y antes de llegar a la cruz. Entonces, hay cosas que a veces nosotros nos parecen como normales, pero el enemigo intenta por todos lados destruir nuestra vida, destruir nuestros sueños. Y a veces puede ser un padre, una madre, que da un mal consejo. A veces es amigo en el cual nosotros le tenemos tanto cariño, o a veces un hermano puede tener un momento de turbación y nos puede mal aconsejar. Y nos puede quizás sembrar rebeldía, rebelión, nos puede sembrar quizás orgullo, ego, y empezamos a enterrar nuestros sueños. Y hay algo que quiere hacer el enemigo sobre tu vida y mi vida, que es arrebatar la palabra que un día Dios sembró en nuestro corazón. Cuando Jesús fue al desierto, llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, le dice con estas palabras, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Me quiero enfocar en las primeras palabras que dice Satanás. Satanás siempre busca poner en duda lo que Dios dice. Recordemos lo que le dijo a la mujer. Ah, eso dijo Dios. Si comes de este árbol, ¿morirás? No, ciertamente no morirás. Lo que busca siempre Satanás es colocar en duda lo que Dios nos dice. Entonces cuando están en el desierto le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué quiere atacar el enemigo ahí? Quiere poner en duda de si realmente Jesús es o no es el Hijo de Dios. Esa era la gran incógnita que había en esos tiempos. Entonces, si Jesús le dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, si le hubiese respondido de esa forma y le hubiese respondido aún demostrándole, convirtiendo esas piedras en pan, él tenía el poder para poder hacerlo en ese momento. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque él no podía someterse a la palabra de Satanás. Él no podía obedecer ni entregarse como el hombre un día se entregó y le entregó el poder y la autoridad a Satanás, obedeciendo aún a lo que el diablo le narraba con la palabra misma. Entonces,
por la misma palabra, Jesús vence a Satanás. Entonces ahí nosotros tenemos muchas herramientas a través de esta tentación, ¿cierto?, en el desierto, de que cuando llegue el enemigo a menoscabar nuestra vida, a despreciarnos, a poner en duda de lo que somos o no somos en Dios, tenemos la defensa que es la palabra de Dios, para poder decirle al enemigo, no es cierto que yo no valgo, porque la Biblia dice que Él dio lo que Él más amaba, que era su Hijo unigénito, por amor a mi vida y a mi alma. Dios me ama. Si el enemigo te dice que no te ama, no es cierto. Él busca cómo engañarte, y Él busca cómo sacar las palabras que Dios coloca en tu corazón. Dios te dice hoy, y te lo ha dicho siempre, que te ama y ama tu alma. Pero el enemigo busca como decirte, tú no vales, tú no sirves, tu vida debe ser destruida, eres un peso para tu familia, eres un peso para tu hogar, o no sirves para estar en una congregación, nunca vas a ser como tal persona, o nunca vas a llegar a una estatura espiritual alta. Así trabaja el enemigo sobre nuestras vidas. Y es más difícil avanzar cuando empezamos a colocar en duda de lo que Dios coloca en nuestras vidas. Y empezamos a escuchar muchas veces al enemigo más que la palabra de Dios. Así es. Eso pasó con Jacob. Jacob escuchó más a sus hijos cuando él pudo haber consultado al Señor. Yo con esto ya voy terminando, mis hermanos, y solamente quiero decirles que lo que un día lloró Jacob amargamente, a tal punto de que no quería ser consolado por nadie, porque ni me imagino el dolor que debe ser de perder un hijo. Y él lo lloraba amargamente. Y ocurre algo especial en esta historia, hermanos, porque lo que Jacob creía que estaba muerto, Dios lo prosperaba grandemente allá en Egipto. Y aunque el hombre lo quería destruir, Dios se encargaba de levantar cada vez más fuerte a ese hombre José. Y los que un día le tuvieron que decir a su padre, tu hijo ha muerto, tuvieron que volver nuevamente a su padre y decirle, tu hijo está vivo. Y no solamente está vivo, es gobernador de Egipto. Dice la palabra de Dios que hay algo que ahí a Jacob vuelve el gozo, vuelve Jacob como en sí. El dolor había sido tan grande que Jacob había perdido quizás el sentido de la vida y eran solamente días de amargura lo que vivía. Pero cuando vuelve la noticia de que su hijo está vivo, Jacob vuelve en sí y vuelve con gozo. Y no solamente vuelve en sí, sino que vuelve a lo que siempre debió haber vuelto, a las plantas de Dios. Y ahí ocurre algo grande porque Jacob dice, mi hijo es gobernador de Egipto, pero yo no me voy a mover de aquí si Dios no me dice que yo vaya para allá. Jacob hizo lo que quizás debió haber hecho hace muchos años, preguntarle a Dios acerca de esta situación. Y Jacob oró a Dios, pidió respuesta de parte de Dios, y Dios le responde, le dice, no tengas temor en descender a Egipto, y de ahí yo haré una gran nación. Para Dios es toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Jacob descendió, no solamente él, sino que toda su familia. Había un lugar guardado para ellos en Egipto. Y ahí el pueblo empieza a ser bendecido grandemente por lo que Dios hizo a través de José. Sabemos que José no solamente bendice al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, sino que a través de José es salvado el mundo entero de una hambruna tan grande. Y recordemos que la historia de José y la historia de Jesús es algo muy similar, porque
de estos procesos que se parecen tanto en la vida de José y de Jesús, que es rechazado por sus hermanos, es vendido por monedas de plata, es fuertemente adolorido, pero terminan siendo salvadores para la humanidad. José terminó salvando a la humanidad de una hambruna física, ¿cierto? Pero nuestro maestro, a pesar de que el diablo le dio con todo, ¿cierto? Lo tentó, lo golpeó, lo abofeteó, le escupió, se burló de él, pero él terminó salvando nuestras almas. Así es. Terminó salvando nuestra vida, nuestras almas. Él no nos salvó solamente de una hambruna como quizás lo hizo José. Él fue mucho más allá y mucho más profundo. Él salvó lo que se había perdido. Dice que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró salvación y redención. Y ese hombre fue nuestro Señor Jesús. Así es. En Él encontramos la salvación y por eso podemos estar aquí hoy día alabando y bendiciendo su nombre y predicando su palabra. Hasta aquí es el consejo de la palabra del Señor y bueno, yo voy a entregar este lugar. Me gustaría que el obispo pudiera hacer una oración por esta palabra para yo entregarle aquí su puesto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Para siempre.